Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Confusión en Venezuela frente a la posibilidad del reinicio del diálogo entre el gobierno y la oposición. Pese a que el canciller de Francia aseguró en las últimas horas que el acercamiento iniciará hoy en República Dominicana, la Mesa de la Unidad Democrática ha descartado el inicio de conversaciones. Así es, la dirigencia opositora dijo que sí iba a viajar, pero para establecer un primer contacto y no hacer negociaciones con el régimen de Venezuela. Maduro, por su parte, ¿qué ha dicho? Ha anunciado que aceptó una invitación del gobierno de República Dominicana y del ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para comenzar las negociaciones. La información sobre el inicio de un nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana la divulgó el canciller de Francia tras una reunión casual que sostuvo con su homólogo venezolano en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estoy encantado de saber que el diálogo con la oposición se reiniciará mañana en República Dominicana. Horas más tarde, la Cancillería Dominicana y el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitaron formalmente a las partes iniciar un proceso de negociación para llegar a un acuerdo político. Convencidos de que existe una oportunidad para un proceso de encuentro, reconocimiento mutuo y reconciliación, invitamos formalmente al gobierno y a la oposición a transitar un proceso de negociación y acuerdo político. Una invitación que aceptó Nicolás Maduro. He sido promotor de este diálogo y acepto esta nueva jornada de diálogo. La acepto por la calle del medio. Y confío en mi palabra y representación en el doctor Jorge Rodríguez. La oposición, en cambio, aseguró que no retomará los diálogos con el gobierno. Sin embargo, mediante un comunicado informó que enviará una comisión a República Dominicana para explicarle al presidente Danilo Medina cuáles son las condiciones para retomar las conversaciones con el madurismo. La invitación del presidente Danilo Medina no representa el inicio de un diálogo formal con el gobierno. El tiempo de gestos simbólicos se ha terminado. Para entrar en una negociación seria exigimos acciones inmediatas que demuestren verdadera disposición a resolver los problemas nacionales y no para ganar tiempo. Le informaremos al país si esta diligencia complementaria tiene alguna viabilidad y contribuye a abrir un camino para Venezuela. Entre las exigencias de la MUD está la liberación de los presos políticos, el reconocimiento pleno de las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y la atención inmediata a la emergencia económica y social que padece el país. La dirigente María Corina Machado manifestó su desacuerdo con la postura de la coalición opositora. Aceptaremos un diálogo y una negociación verdadera, genuina, solo en el caso que sea para establecer los términos, las condiciones y las garantías para la salida de Maduro y sus mafias del poder. Eso es el único diálogo, la única negociación que los venezolanos aceptamos hoy. En el año 2016 se instaló una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición con la intervención del Vaticano. Los acercamientos se suspendieron tras el incumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte del madurismo. El anuncio de un posible diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición se dio horas después de que se confirmara la realización de las elecciones regionales pactadas para el próximo 15 de octubre. Por ello, el líder opositor Enrique Capriles ha asegurado que el acercamiento sería una estrategia electoral del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a Caracas con Daniela Zambrano, quien tiene la información. Daniela, un buen día. Karen Ruth, muy buen día. El gobernador del estado Miranda, dirigente de la oposición venezolana, Enrique Capriles, ha asegurado que la única posibilidad de negociación es que se respete la Constitución, que para que haya un diálogo tiene que estar presente la ONU, el Vaticano, gobiernos democráticos y que haya una agenda clara y que se cumpla. Se preguntaba si esto era posible, aseguraba que la única respuesta la tenía el propio presidente Nicolás Maduro. Decía además que el presidente Nicolás Maduro dio esta locución en la que prácticamente da por sentado ya un diálogo entre la oposición y el gobierno, simplemente para generar incertidumbre, para desmotivar a los venezolanos que adversan a su gobierno a participar en estos comicios regionales que finalmente, después de tantos meses, recordemos en mora desde diciembre de 2016, fueron convocados a través de la página web por el Consejo Nacional Electoral. Veamos parte de las declaraciones que ofrecía Enrique Capriles al respecto. ¿Lanza esto para qué? Dos cosas lo lanza. Uno, generar incertidumbre en la gente. Siempre aquello de los rumores, meterle cizaña además, para, obviamente, frente a un proceso electoral,
la oposición no acuda masivamente, el que quiere cambio no acuda masivamente. Esa es la apuesta del gobierno. La única apuesta que hace el gobierno es que usted no vote. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió un comunicado en el que respalda esta iniciativa que ha tenido el gobierno de República Dominicana de invitar un diálogo entre la oposición y el gobierno. Asegura que la solución en Venezuela es política. Veamos parte de este comunicado emitido por el secretario general de la ONU. El secretario general alienta a los actores políticos venezolanos a aprovechar esta oportunidad para demostrar su compromiso de abordar los desafíos del país a través de la mediación y de medios pacíficos. El secretario general reitera su firme convicción de que la situación en Venezuela requiere una solución política basada en el diálogo y el compromiso entre el gobierno y la oposición que asegure la coexistencia pacífica de todos los venezolanos. Extraoficialmente se conoció que los emisarios de la Mesa de la Unidad Democrática ya estarían en República Dominicana. Por parte del gobierno, lo decía Nicolás Maduro, estaría Jorge Rodríguez, quien había participado en estas mesas de diálogo que fracasaron cuando se reunió la oposición y el gobierno, teniendo como mediadores a José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno español, y a otros dos expresidentes que han participado en estos intentos de diálogo entre la oposición y el gobierno. Es la información desde Caracas, volvemos al estudio. Gracias, Daniela. Vamos a esta hora a saludar también en otro punto de la capital venezolana a Jesús Torrealba, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Señor Torrealba, un buen día y bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días. Gracias a Karen y a Ruth por esta oportunidad. Señor Torrealba, la duda está porque debo que el anuncio del canciller de Francia diciendo que va a haber diálogo el día de hoy, que va a ser en República Dominicana, da información incluso acerca de quiénes serían los mediadores, Danilo Medina y el expresidente español Rodríguez Zapatero. Luego de esto sale varias voces de la oposición diciendo que no. La pregunta es clara, ¿hay o no un reinicio del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición? Yo creo que es evidente que lo que hay es una continuidad de la manera irresponsable como el régimen de Nicolás Maduro maneja el diálogo como herramienta política para objetivos de corto plazo, como debe ser bien conocido, sobre todo para la audiencia colombiana, para que un proceso de negociación política sea cierto, sea serio y sobre todo arroje resultados. Todo, incluyendo cómo se presenta al público, debe ser el resultado de una concertación. Que esto se sepa después de una conversación volandera entre el canciller Arreaza y el canciller francés. Es decir, que el país, que Venezuela se entere de esto por trasmano, es una forma precisamente de torpedear un proceso de negociación, de torpedear el inicio siquiera de ese proceso y de utilizarlo en el contexto de los objetivos de corto plazo. Como bien dijeron ustedes al presentar el segmento, este anuncio se hace horas después de la confirmación de la realización de las elecciones regionales para el próximo 15 de octubre. Por supuesto que hay una relación de causa-efecto entre una cosa y la otra. Lo digo yo, que soy una persona que está claramente ubicada entre quienes consideramos que para que haya una transición política en Venezuela, esa transición para que sea pacífica tiene que ser pactada y debe ser pacífica para que sea exitosa. Sin embargo, esta manera como ha procedido el señor Maduro y el señor Arreaza, en lugar de fortalecer la posibilidad de diálogo, lo que hace es entorpecerla. Ahora, entonces, para decirlo y dejarlo claro, señor Torrealba, e informar bien, ¿qué es lo que hay hoy por hoy? No existe el día de hoy un acercamiento para una negociación. De acuerdo al comunicado de la MUD, lo que va a haber es una reunión de representantes de la MUD con el presidente dominicano. Por cierto, ya esto ocurrió anteriormente y precisamente también en República Dominicana. No es una reunión entre las partes, es decir, no es una reunión entre gobierno y oposición, sino es una reunión entre representantes del gobierno y representantes del gobierno dominicano, con presencia de Zapatero y algunos otros factores que están en la mediación, y por otro lado, contactos también bilaterales entre esos actores y la oposición venezolana. Pero no hay tal cosa como un reinicio del diálogo directo gobierno y oposición. Usted decía hace un momento que para que haya un reinicio del diálogo debe haber una negociación pactada. ¿Qué implicaciones debería tener esta negociación pactada? ¿Qué es lo que requieren ustedes? Ya escuchábamos a María Corina Machado decir la salida de Maduro y ahí podemos estar sentándonos a hablar.
Bueno, yo ciertamente no coincido con la posición de la señora Machado. La señora Machado tiene su opinión, ella representa una franja de opinión realmente reducida en Venezuela, y abordar un proceso de negociación diciendo eso es más bien, pareciera estar esperando es la capitulación del adversario. Eso no es una negociación. Nosotros, la oposición venezolana, ha planteado con claridad cuáles son los 4 puntos, que son los puntos de la carta de Monseñor Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, de diciembre del 2016. Esto es calendario electoral, libertad de los presos políticos, atención a la crisis humanitaria, la apertura del canal humanitario y, por supuesto, el respeto a la Asamblea Nacional. Esos son los 4 puntos, y sobre la base de esos 4 puntos pudiera pactarse un restablecimiento de negociaciones directas. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo se hace público? Todo eso tiene que ser concertado. Plantearlo de esta forma, insisto, como lo ha hecho el canciller del señor Maduro, es una manera más bien de boicotear y entorpecer lo que a todas luces es un proceso no solamente posible, sino necesario. Señor Torrealba, ¿quién va a acudir por parte de la oposición para este acercamiento, para no llamarlo diálogo, por lo que usted nos ha explicado? ¿Quién va a estar por parte de la oposición? Y otra pregunta, ¿va a estar la Iglesia? Porque la semana pasada escuchábamos a Monseñor Urosa Sabino en entrevista con NTN 24 decir que simplemente las condiciones para un diálogo no estaban dadas en Venezuela. Es correcto, yo no tengo el detalle de quiénes serán las personas que van a representar a la oposición. Ya el comunicado que liberó la Mesa de la Unidad Democrática en el día de ayer, en la noche de ayer, ratificaba que va a haber una comisión que efectivamente va a representar al conjunto opositor. No creo que esté la Iglesia porque es una reunión entre los actores políticos. Sí creo importante tomar algunas experiencias, algunas enseñanzas de procesos que son tan cercanos como el proceso que vivió la República de Colombia. Uno de los datos fundamentales del proceso colombiano es que la responsabilidad fundamental del encuentro estaba en las partes, estaba en el gobierno de Santos y en las FARC. Los acompañantes son acompañantes, pueden ayudar, pueden promover, pero no son protagonistas. En el caso venezolano ha habido un protagonismo exagerado, por ejemplo, por parte de actores como el señor Rodríguez Zapatero, y ha habido también una expectativa desmesurada hacia otros actores también foráneos, como el caso de la presencia del Vaticano. Aquí habría que poner los puntos sobre las IES. Los actores fundamentales de este proceso, los responsables últimos del éxito o del fracaso de estas negociaciones, si se llegan a producir, serían el gobierno del señor Maduro, el régimen del señor Maduro y los actores de la oposición política. Eso tiene que quedar muy claro, porque si no, se confunde la mediación o la facilitación con el morbo del protagonismo. Gracias. Vamos a darle las gracias. Ha estado con nosotros Jesús Torrealba, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, aquí en la mañana de NTN 24, hablando o aclarando sobre este acercamiento. Se anunció el día de ayer por parte de autoridades francesas que iba a ser la retoma de un diálogo. Sin embargo, usted dice que es un acercamiento que se ha dado. Deseándole, por supuesto, un buen día. Muchísimas gracias. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Confusión en Venezuela frente a la posibilidad del reinicio del diálogo entre el gobierno y la oposición. Pese a que el canciller de Francia aseguró en las últimas horas que el acercamiento iniciará hoy en República Dominicana, la Mesa de la Unidad Democrática ha descartado el inicio de conversaciones. Así es, la dirigencia opositora dijo que sí iba a viajar, pero para establecer un primer contacto y no hacer negociaciones con el régimen de Venezuela. Maduro, por su parte, ¿qué ha dicho? Ha anunciado que aceptó una invitación del gobierno de República Dominicana y del ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para comenzar las negociaciones.
La información sobre el inicio de un nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana la divulgó el canciller de Francia tras una reunión casual que sostuvo con su homólogo venezolano en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estoy encantado de saber que el diálogo con la oposición se reiniciará mañana en República Dominicana. Horas más tarde, la Cancillería Dominicana y el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitaron formalmente a las partes iniciar un proceso de negociación para llegar a un acuerdo político. Convencidos de que existe una oportunidad para un proceso de encuentro, reconocimiento mutuo y reconciliación, invitamos formalmente al gobierno y a la oposición a transitar un proceso de negociación y acuerdo político. Una invitación que aceptó Nicolás Maduro. He sido promotor de este diálogo y acepto esta nueva jornada de diálogo. La acepto por la calle del medio. Y confío mi palabra y representación en el doctor Jorge Rodríguez. La oposición, en cambio, aseguró que no retomará los diálogos con el gobierno. Sin embargo, mediante un comunicado informó que enviará una comisión a República Dominicana para explicarle al presidente Danilo Medina cuáles son las condiciones para retomar las conversaciones con el madurismo. La invitación del presidente Danilo Medina no representa el inicio de un diálogo formal con el gobierno. El tiempo de representantes del gobierno dominicano, con presencia de Zapatero y algunos otros factores que están en la mediación, y por otro lado, contactos también bilaterales entre esos actores y la oposición venezolana. Pero no hay tal cosa como un reinicio del diálogo directo gobierno y oposición. Usted decía hace un momento que para que haya un reinicio del diálogo debe haber una negociación pactada. ¿Qué implicaciones debería tener esta negociación pactada? ¿Qué es lo que requieren ustedes? Ya escuchábamos a María Corina Machado decir la salida de Maduro y ahí podemos estar sentándonos a hablar. Bueno, yo ciertamente no coincido con la posición de la señora Machado. La señora Machado tiene su opinión, ella representa una franja de opinión realmente reducida en Venezuela, y abordar un proceso de negociación diciendo eso es más bien, pareciera estar esperando es la capitulación del adversario. Eso no es una negociación. Nosotros, la oposición venezolana, ha planteado con claridad cuáles son los 4 puntos, que son los puntos de la carta de Monseñor Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, de diciembre del 2016. Esto es calendario electoral, libertad de los presos políticos, atención a la crisis humanitaria, la apertura del canal humanitario y, por supuesto, el respeto a la Asamblea Nacional. Esos son los 4 puntos, y sobre la base de esos 4 puntos pudiera pactarse un restablecimiento de negociaciones directas. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo se hace público? Todo eso tiene que ser concertado. Plantearlo de esta forma, insisto, como lo ha hecho el canciller del señor Maduro, es una manera más bien de boicotear y entorpecer lo que a todas luces es un proceso no solamente posible, sino necesario. Señor Torrealba, ¿quién va a acudir por parte de la oposición para este acercamiento, para no llamarlo diálogo, por lo que usted nos ha explicado? ¿Quién va a estar por parte de la oposición? Y otra pregunta, ¿va a estar la iglesia? Porque la semana pasada escuchábamos a Monseñor Urosa Sabino en entrevista con NTN 24 decir que simplemente las condiciones para un diálogo no estaban dadas en Venezuela. Es correcto, yo no tengo el detalle de quiénes serán las personas que van a representar a la oposición. Ya el comunicado... ¿Lanza esto para qué? 2 cosas lo lanza. 1, generar incertidumbre en la gente. Siempre aquello de los rumores, meterle cizaña además, para, obviamente, frente a un proceso electoral, la oposición no acuda masivamente, el que quiere cambio no acuda masivamente. Esa es la apuesta del gobierno. La única apuesta que hace el gobierno es que usted no vote. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió un comunicado en el que respalda esta iniciativa que ha tenido el gobierno de República Dominicana de invitar un diálogo entre la oposición y el gobierno. Asegura que la solución en Venezuela es política. Veamos parte de este comunicado emitido por el secretario general de la ONU.
El secretario general alienta a los actores políticos venezolanos a aprovechar esta oportunidad para demostrar su compromiso de abordar los desafíos del país a través de la mediación y de medios pacíficos. El secretario general reitera su firme convicción de que la situación en Venezuela requiere una solución política basada en el diálogo y el compromiso entre el gobierno y la oposición que asegure la coexistencia pacífica de todos los venezolanos. Extraoficialmente se conoció que los emisarios de la Mesa de la Unidad Democrática ya estarían en República Dominicana. Por parte del gobierno, lo decía Nicolás Maduro, estaría Jorge Rodríguez, quien había participado en estas mesas de diálogo que fracasaron cuando se reunió la oposición y el gobierno, teniendo como mediadores a José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno español, y a otros dos expresidentes que han participado en estos intentos de diálogo entre la oposición y el gobierno. Es la información desde Caracas, volvemos al estudio. Gracias, Daniela. Vamos a esta hora a saludar también en otro punto de la capital venezolana a Jesús Torrealba, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Señor Torrealba, un buen día y bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días. Gracias a Karen y a Ruth por esta oportunidad. Señor Torrealba, la duda está porque debo que el anuncio del canciller de Francia diciendo que va a haber diálogo el día de hoy, que va a ser en República Dominicana, da información incluso acerca de quiénes serían los mediadores, Danilo Medina y el expresidente español Rodríguez Zapatero. Luego de esto sale varias voces de la oposición diciendo que no. La pregunta es clara, ¿hay o no un reinicio del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición? Yo creo que es evidente que lo que hay es una continuidad de la manera irresponsable como el régimen de Nicolás Maduro maneja el diálogo como herramienta política para objetivos de corto plazo, como debe ser bien conocido, sobre todo para la audiencia colombiana, para que un proceso de negociación política sea cierto, sea serio y sobre todo arroje resultados. Todo, incluyendo cómo se presenta al público, debe ser el resultado de una concertación. Que esto se sepa después de una conversación volandera entre el canciller Arreaza y el canciller francés. Es decir, que el país, que Venezuela se entere de esto por trasmano, es una forma precisamente de torpedear un proceso de negociación, de torpedear el inicio siquiera de ese proceso y de utilizarlo en el contexto de los objetivos de corto plazo. Como bien dijeron ustedes al presentar el segmento, este anuncio se hace horas después de la confirmación de la realización de las elecciones regionales para el próximo 15 de octubre. Por supuesto que hay una relación de causa-efecto entre una cosa y la otra. Lo digo yo, que soy una persona que está claramente ubicada entre quienes consideramos que para que haya una transición política en Venezuela, esa transición para que sea pacífica tiene que ser pactada y debe ser pacífica para que sea exitosa. Sin embargo, esta manera como ha procedido el señor Maduro y el señor Arreaza, en lugar de fortalecer la posibilidad de diálogo, lo que hace es entorpecerla. Ahora, entonces, para decirlo y dejarlo claro, señor Torrealba, e informar bien, ¿qué es lo que hay hoy por hoy? No existe el día de hoy un acercamiento para una negociación. De acuerdo al comunicado de la MUD, lo que va a haber es una reunión de representantes de la MUD con el presidente dominicano. Por cierto, ya esto ocurrió anteriormente y precisamente también en República Dominicana. No es una reunión entre las partes, es decir, no es una reunión entre gobierno y oposición, sino es una reunión entre representantes del gobierno y representantes... Lo simbólico se ha terminado. Para entrar en una negociación seria exigimos acciones inmediatas que demuestren verdadera disposición a resolver los problemas nacionales y no para ganar tiempo. Le informaremos al país si esta diligencia complementaria tiene alguna viabilidad y contribuye a abrir un camino para Venezuela. Entre las exigencias de la MUD está la liberación de los presos políticos, el reconocimiento pleno de las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y la atención inmediata a la emergencia económica y social que padece el país. La dirigente María Corina Machado manifestó su desacuerdo con la postura de la coalición opositora. Aceptaremos un diálogo y una negociación verdadera, genuina, solo en el caso que sea para establecer los términos, las condiciones y las garantías para la salida de Maduro y sus mafias del poder. Eso es el único diálogo, la única negociación que los venezolanos aceptamos hoy.
En el año 2016 se instaló una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición con la intervención del Vaticano. Los acercamientos se suspendieron tras el incumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte del madurismo. El anuncio de un posible diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición se dio horas después de que se confirmara la realización de las elecciones regionales pactadas para el próximo 15 de octubre. Por ello, el líder opositor Enrique Capriles ha asegurado que el acercamiento sería una estrategia electoral del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a Caracas con Daniela Zambrano, quien tiene la información. Daniela, un buen día. Karen Ruth, muy buen día. El gobernador del estado Miranda, dirigente de la oposición venezolana, Enrique Capriles, ha asegurado que la única posibilidad de negociación es que se respete la Constitución, que para que haya un diálogo tiene que estar presente la ONU, el Vaticano, gobiernos democráticos y que haya una agenda clara y que se cumpla. Se preguntaba si esto era posible, aseguraba que la única respuesta la tenía el propio presidente Nicolás Maduro. Decía además que el presidente Nicolás Maduro dio esta locución en la que prácticamente da por sentado ya un diálogo entre la oposición y el gobierno, simplemente para generar incertidumbre, para desmotivar a los venezolanos que adversan a su gobierno a participar en estos comicios regionales que finalmente, después de tantos meses, recordemos en mora desde diciembre de 2016, fueron convocados a través de la página web por el Consejo Nacional Electoral. Veamos parte de las declaraciones que ofrecía Enrique Capriles al respecto.